Introducción. El arquitecto del pensamiento. En la historia del pensamiento ha habido poetas, profetas y revolucionarios, pero solo ha habido un arquitecto. Un hombre con una mente tan vasta y sistemática que no se contentó con admirar el edificio del conocimiento. Decidió desmontarlo pieza por pieza, clasificar cada ladrillo y escribir el manual de instrucciones para reconstruirlo todo de una forma más fuerte, más lógica y más verdadera. Fue el discípulo más brillante de Platón y se atrevió a desafiarlo. Fue el pionero de la biología, la lógica, la ciencia política y la crítica literaria, y fue el tutor personal del conquistador más grande que el mundo haya conocido, Alejandro Magno. Su nombre era Aristóteles. Su influencia es tan profunda que es casi invisible. La forma en que construyes un argumento, la manera en que clasificas el mundo natural, tu concepto de la felicidad, la estructura misma de una historia con principio, medio y fin, todo tiene el eco de su mente. En los próximos 20 minutos no vamos a estudiar a un filósofo. Vamos a entrar en la mente del hombre que organizó la realidad. Descubriremos cómo su insaciable curiosidad sentó las bases de la ciencia, cómo su invención de la lógica se convirtió en el sistema operativo del pensamiento occidental, y cómo sus ideas sobre la virtud y la felicidad siguen siendo la guía más poderosa para vivir una buena vida. Esta es la crónica del arquitecto de nuestro mundo. Capítulo 1. Del discípulo al maestro. Aristóteles nació en el 384 a.C. en Estagira, una ciudad provincial de Macedonia, lejos del epicentro cultural de Atenas. Su padre era el médico personal del rey de Macedonia, lo que expuso al joven Aristóteles desde niño no a mitos y abstracciones, sino a la observación rigurosa del cuerpo humano, a la biología, a la causa y el efecto. Esta semilla empírica definiría toda su vida. A los 17 años fue enviado a Atenas para estudiar en el lugar más prestigioso del mundo, la Academia de Platón. Durante 20 años, Aristóteles fue el estudiante estrella, el cerebro de la escuela, como lo llamaba Platón. Absorbió la filosofía de su maestro, una visión grandiosa de un mundo de las ideas, perfecto y eterno, del cual nuestro mundo sensible no es más que una sombra imperfecta. Pero la mente de Aristóteles, forjada en la observación, no podía quedarse en el mundo de las sombras. Mientras Platón miraba hacia los cielos, buscando la verdad en formas abstractas, Aristóteles bajó la mirada a la tierra. Se fascinó por la increíble diversidad del mundo real, la anatomía de un pulpo, la constitución política de 158 ciudades-estado, la estructura de una tragedia griega. El punto de ruptura fue respetuoso pero profundo. Para Platón, para entender qué era un caballo, debías contemplar la idea perfecta y universal del caballo. Para Aristóteles, eso era un sinsentido. Para entender qué era un caballo, tenías que salir y estudiar caballos reales, observarlos, clasificarlos, entender su biología, su comportamiento. La verdad no estaba en un mundo ideal y lejano. Estaba aquí, en el mundo material, esperando ser descubierta a través de la observación y la lógica. Tras la muerte de Platón, Aristóteles, sintiendo que la academia ya no era su lugar, abandonó Atenas. Este no fue un acto de rebeldía, sino de independencia intelectual. El discípulo estaba listo para convertirse en maestro. Durante sus viajes, fundó un círculo filosófico en Asos y pasó años en la isla de Lesbos, realizando investigaciones biológicas pioneras. Diseccionó criaturas marinas, documentó los hábitos de cientos de especies y sentó las bases de la zoología. Estaba construyendo su propio sistema, un sistema basado no en la revelación, sino en la evidencia. El arquitecto estaba diseñando sus herramientas. Capítulo 2. El código de la lógica y la ciencia.
La contribución más revolucionaria de Aristóteles no fue una idea, sino un método, una herramienta para pensar. Antes de él, la filosofía era a menudo un caos de argumentos brillantes pero desordenados. Aristóteles le dio un esqueleto. A esto lo llamó lógica. Su invención más famosa fue el silogismo, una estructura de razonamiento casi matemática que permite llegar a una conclusión verdadera a partir de premisas verdaderas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Premisa 1. Sócrates es un hombre. Premisa 2. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Conclusión. Parece simple, pero fue la primera vez en la historia que alguien formalizó las reglas del pensamiento deductivo. Con el silogismo, Aristóteles nos dio un detector de mentiras para los argumentos, una forma de separar el razonamiento válido de la retórica vacía de los sofistas. Pero la lógica por sí sola no era suficiente. Para Aristóteles, las premisas debían venir de la observación del mundo real. Este es su segundo gran legado, la fundación del método empírico. Su insaciable curiosidad lo llevó a aplicar este método a todo. En biología fue un pionero. Clasificó más de 500 especies de animales según sus características, desde los insectos hasta los mamíferos. Fue el primero en describir el desarrollo del embrión de un pollo y en entender que los delfines no eran peces, sino mamíferos que respiraban aire. Su trabajo biológico fue tan avanzado que no sería superado hasta casi 2000 años después. En física, aunque muchas de sus conclusiones, como la idea de que los objetos pesados caen más rápido, fueron incorrectas, su enfoque fue revolucionario. Buscó las causas detrás de cada fenómeno. Propuso que todo en el universo tiene 4 causas: la causa material, de qué está hecho; la causa formal, su forma o diseño; la causa eficiente, quién o qué lo hizo; y la más importante para él, la causa final o telos, su propósito o fin. Para Aristóteles, todo en la naturaleza tiene un propósito inherente. La causa final de una bellota es convertirse en un roble. Esta obsesión por la clasificación y el propósito lo llevó a organizar todo el conocimiento humano en disciplinas distintas: física, metafísica, poética, retórica, política, ética. Si alguna vez has estudiado materias separadas en la escuela, le debes esa estructura a Aristóteles. Él fue el primer gran bibliotecario del saber humano, el hombre que dibujó el mapa del conocimiento. Capítulo 3. El tutor del conquistador y la ética de la felicidad. En el 343 a.C., Aristóteles recibió una invitación que cambiaría la historia. Filipo II, el rey de Macedonia, le pidió que fuera el tutor de su hijo de 13 años, un joven príncipe brillante, impetuoso y con una ambición que ya parecía demasiado grande para el mundo. Ese joven era Alejandro. Durante 3 años, el mayor filósofo del mundo educó al futuro mayor conquistador del mundo. Aristóteles no le enseñó tácticas militares, le enseñó a pensar, le transmitió el amor por la cultura griega, le hizo leer la Ilíada, presentando a Aquiles como el héroe ideal. Le enseñó política, mostrándole las constituciones de las ciudades-estado. Y sobre todo, le enseñó su filosofía ética, la búsqueda de la eudaimonía. Eudaimonía a menudo se traduce como felicidad, pero es mucho más que eso. Para Aristóteles, no es un sentimiento pasajero, es el estado de florecimiento humano, de alcanzar el máximo potencial como ser racional y virtuoso. Es una vida bien vivida. ¿Y cómo se alcanza? A través de la virtud. Pero la virtud para Aristóteles no es un concepto abstracto, es una práctica, es el justo medio entre 2 extremos. La valentía, por ejemplo, es el justo medio entre la cobardía, un defecto, y la temeridad, un exceso. La generosidad es el justo medio entre la avaricia y el despilfarro.
Encontrar este equilibrio no es fácil, requiere sabiduría práctica o fronesis. Y lo más importante, la virtud no se tiene, se hace. Somos lo que hacemos repetidamente, escribió Aristóteles. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. No te conviertes en una persona justa pensando en la justicia, sino practicando actos de justicia día tras día. La relación entre Aristóteles y Alejandro fue compleja. A medida que el poder de Alejandro crecía, su camino se fue alejando del ideal de moderación de su maestro. Pero la semilla estaba plantada. El interés de Alejandro por la ciencia, su respeto por otras culturas e incluso su habilidad para gobernar un imperio diverso, todo lleva la huella de la mente de su tutor. Tras la muerte de Filipo II, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo era un centro de investigación empírica. Tenía una inmensa biblioteca, un zoológico y colecciones de historia natural. Sus estudiantes eran conocidos como los peripatéticos, porque Aristóteles enseñaba mientras caminaba por los jardines de la escuela. Allí, durante 12 años, produjo la mayor parte de su monumental obra. Epílogo: El legado inmortal. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. desató una ola de sentimiento antimacedonio en Atenas. Aristóteles, por su estrecha conexión con la corte macedonia, se convirtió en un blanco. Fue acusado de impiedad, el mismo cargo que había condenado a muerte a Sócrates. Pero Aristóteles, el pragmático, no tenía la vocación de mártir. Declarando que no permitiría que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía, se exilió voluntariamente, muriendo un año después. Su muerte, sin embargo, fue solo el comienzo de su reinado intelectual. Sus escritos, aunque muchos se perdieron, fueron preservados. Traducidos al árabe, se convirtieron en la base del pensamiento en la Edad de Oro del Islam. Redescubiertos en Europa en la Alta Edad Media, Tomás de Aquino los fusionó con la teología cristiana. Y Aristóteles, un pagano, se convirtió en el filósofo por excelencia, la autoridad intelectual suprema de la cristiandad durante siglos. Desde los padres fundadores de Estados Unidos, que se inspiraron en su política, hasta los biólogos modernos que aún admiran sus observaciones, su legado es inescapable. Él nos dio las categorías para pensar, el lenguaje para razonar y un propósito para vivir, la búsqueda de la excelencia a través del hábito. Aristóteles no nos ofreció la comodidad de un mundo perfecto en los cielos. Nos ofreció algo mucho más desafiante y poderoso, las herramientas para entender y mejorar este. Fue el arquitecto que no solo nos dio el mapa del conocimiento, sino también el plano para construir una vida que valga la pena. No nos enseñó qué pensar, nos enseñó cómo pensar, y ese es el legado más grande de todos.